Hace justamente 7 días, hace una semana, el sindicato Comisiones Obreras nos convocaba a los medios de comunicación para hablar de una problemática sobre una empresa de Medina, como es la empresa Lince. Han pasado 7 días y queremos saber si esto sigue igual, si se ha avanzado algo. Y vamos a profundizar para conocer la última hora del sindicato Comisiones Obreras Medina del Campo. Contamos con la presencia de Isidoro Hernández, que es el delegado comarcal. Señor Hernández, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Han pasado 7 días desde que ustedes convocaron a los medios de comunicación sobre la empresa Lince, esa problemática de esos 7 trabajadores, de los cuales siempre hemos dicho que hay 5 con algún tipo de discapacidad. Última hora. Pues bueno, vamos a ver, la situación, como ya denunciábamos el lunes pasado, era de que la situación era que los trabajadores se encontraban otra vez en el limbo, puesto que no se había podido sacar a tiempo el concurso de adjudicación del mantenimiento de los jardines en Medina del Campo, y que de nuevo se volvía a suponer otra situación en la cual los 7 trabajadores estaban en puertas de quedarse sin empleo, y evidentemente el Ayuntamiento de Medina y la población de Medina sin el mantenimiento de sus jardines. Hubo varias gestiones, se habló a través de la Concejalía de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento y lógicamente a través de la empresa, y afortunadamente en el lunes se llegó a una solución temporal, evidentemente, y es de que el Ayuntamiento ha sacado una situación económica, un contrato menor que garantiza el que durante los próximos 20-25 días los trabajadores siguen haciendo sus funciones, y en el tiempo que más o menos va a necesitar el Ayuntamiento en sacar a concurso de nuevo, con carácter reservado, como dice la ley, para este tipo de empresas, que no es una concesión normal, sino que es una concesión a este tipo de empresas que tienen personal con carácter de disminuidos, con problemas de disminución, de minusvalía, y que confiamos que en el largo de un mes, más o menos, se pueda solucionar y volvamos a la normalidad, porque es verdad que esta situación llueve sobre mojado, ya pasó, acordaros, en el mes de marzo o abril del año pasado, que si no se le había asunto, que si iba a sacar 6 meses, a pesar de que la empresa está haciendo gestiones. Yo creo que el área responsable de este tema, bueno, pues no ha estado ágil ni rápida en la elaboración, porque es verdad que todo lo hace el área de contratación, pero claro, con las directrices que vienen de cada una de las concejalías, que son las que tienen cada una de las. Entonces, en principio, los trabajadores desde el lunes están trabajando, haciendo sus funciones, que para eso es su labor, y esperamos que no tengamos ninguna incidencia, puesto que no estamos diciendo con esto que sea el Grupo Lince, será el que sea, pero por lo menos los trabajadores tienen carácter subrogable, y si no es el Lince será la que sea, pero por lo menos que haya una continuidad, no solo en el trabajo, sino en el trabajo y en el mantenimiento de los jardines del municipio. O sea, podemos decir que ahora mismo están trabajando esos 7 trabajadores. Están trabajando de forma normal. Es verdad que con una situación administrativa distinta, porque es un contrato de carácter menor, y lo que confiamos es que en el plazo de un mes salga el nuevo concurso y a partir de ahí volvamos otra vez a la normalidad, que ya llueve de sobre mojado desde el año pasado, para que lleguemos a la normalidad en este asunto. Vamos a hablar del año 2022. Hace 20 días que finalizó el año y es buen momento para hacer balance desde el punto de vista del sindicato Comisiones Obreras. ¿Cómo ha sido el año 2022 para Medina del Campo desde el punto de vista del sindicato? Vamos a ver, el año 2022 ha sido un año que, a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que ha llovido, porque terminábamos el 20 con muy buenas perspectivas de iniciar el 21, con un nivel de crecimiento importante, que teníamos que podía ser, pero fijaros, a partir de febrero del año pasado, cuando el señor Putin y su estrategia de guerra pues nos volvió todos locos con el tema de la luz, el petróleo, el gas, todos estos problemas de inflación que hemos surgido. Y bueno, pues al final ha generado un problema de un año que tenía que haber sido un año de locomotora, económicamente hablando. Bueno, pues no ha sido tan locomotora, aunque bueno, hoy estaban las cifras de un 5,2 de crecimiento del PIB, que es un dato muy importante para ser un año tan difícil y complicado. En el ámbito de nuestra comarca, bueno, afortunadamente las empresas han ido todas
trabajando de forma normal. Sabéis que hasta el año 19 tuvimos muchísimos problemas con alguna empresa emblemática de nuestra comarca, como es MADE. Bueno, pues afortunadamente todas están trabajando con relativamente normalidad y además con pues un buen crecimiento dentro de lo que cabe, ¿no? En el ámbito de la situación del desempleo, aunque ya veremos dentro de un mes y medio, cuando tengamos las cifras ya definitivas del año 2012 y hagamos el informe completo, pues en principio el año es un año positivo, dentro de que ha tenido una reducción en torno al 10% del número de parados en nuestra comarca y además con un crecimiento en torno a 1/3 de los contratos de carácter indefinido. Si me va a disculpar, un matiz solamente, sí. Hablamos de un 10% menos de parados que tenemos en Medina, sí. Después de la que ha caído, porque hace justamente el año 2020 tuvimos la pandemia, el año 22 llegó justamente esa guerra que usted hace mención, o sea que todo ha sido negativo para las empresas. Y al parecer... No, vamos a ver. Digo negativo porque... ¿Quiere decir que las empresas están viviendo en una situación complicada? Sí, no nos vamos a negar. La situación que nos ha generado la situación de la guerra en Ucrania es que hay un nivel de falta de imprevisión de futuro importante, que es verdad que los costes energéticos pues afectan a las empresas. No hace falta que discrepar que los niveles de gas o energía en industrias como Bimbo o como Iberesnac o como incluso Patatas Meléndez pues tienen un problema, hay un problema técnico que es evidentemente que eso incrementa los costes y que además se ha visto y lo estamos viendo con los niveles de la inflación. No se nos tiene que olvidar que en torno al mes de julio teníamos una inflación de 2 dígitos. Es verdad que ahora la tenemos la más baja de Europa, pero en el mes de agosto teníamos una inflación de 2 dígitos. Pero el desempleo es verdad que se ha reducido en torno a un 10% en las cifras de paro. Es cierto que hay un raca-raca con estos del tema de los datos que hay encima de la mesa, con que si los fijos discontinuos son parados o no son parados. Pues es verdad que aquí políticamente todo vale y todo se utiliza como elemento de discusión. Pero hay un dato que es evidente y es los parados en este país se cuentan de la misma manera desde el mes de marzo del año 1985. Entre 1985 y 2022 ha habido 4 o 5 presidentes de gobierno distintos, de colores socialistas y de colores del Partido Popular. Nadie los ha cuestionado. Ahora, curiosamente, claro, como ya no puedo utilizar otra cosa, utilizo el raca-raca de los parados. ¿Por qué? Porque el trabajador fijo discontinuo no tiene desvinculación, es decir, sigue vinculado a su empresa. Es verdad que tiene periodos de actividad y periodos de no actividad, pero sigue vinculado a su empresa, tanto es así que cuando rompen la relación contractual con la empresa se le tiene que pagar la indemnización por los tiempos que haya trabajado, aunque haya sido de forma intermitente, ¿vale? Por lo tanto no puede ser un desempleado, porque el desempleado es aquel que no tiene ningún tipo de relación mensual con la empresa, el otro no. Tanto es así que si un trabajador es fijo discontinuo, y lo digo porque por suerte o por desgracia ya no está en las mismas circunstancias, evidentemente si mañana su empresa le llama, tiene que dejar lo que está haciendo para volver a su empresa o perder el puesto de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, ¿hay unas buenas cifras de desempleo? Sí. ¿Estamos conformes con ellas? No. La estadística primera que hemos hecho, los primeros análisis que hemos hecho del año 2022, es que sigue habiendo un problema de desempleo en sectores muy concretos. Mayores de 45 son el que más les afecta el tema del desempleo y evidentemente las mujeres. El colectivo femenino es el más golpeado por el desempleo a pesar de las buenas cifras. Entonces, digamos que tenemos que seguir haciendo unas medidas de actividad y de política que vayan reduciendo estos índices a pesar de que ha habido un buen nivel de contratación. ¿Qué mensaje podemos dar a esa señora, mujer mayor de 55 años que está desempleada? Pues porque el mensaje es decir, mira, que no tengas en mente buscar trabajo porque no vas a conseguir nada, ¿no? Bueno, no es verdad. Vamos a ver, lo que sí está claro es un detalle y es un elemento importante que hay que poner encima de la mesa. Todo trabajador en este país, y cuando digo este país me refiero no solo a España, sino al conjunto de la Unión Europea, tiene que tener un proceso de reciclaje permanente. Que además hemos defendido las organizaciones sindicales y empresariales en el hecho de que hay que dar capacidad a las personas que son paradas de que tengan un nivel de formación
a través de la formación ocupacional o a través de la formación continua que le permita coger niveles formativos, niveles de experiencias técnicas que le puedan abrir el marco del trabajo. Es decir, me vas a entender a la primera. Toda la vida siempre se dijo, dice, si no quiere trabajar de peón de obra. Bueno, pues ya no vale lo de ser peón de obra tampoco. Es decir, todos los sistemas productivos necesitan cada vez más especialización. Primera recomendación que hay que hacerle a una señora o señor. Señora porque hay más, pero señor. Yo estaba comentando señora porque antes decía usted, los peor parados son los mayores de 45 años y encima mujeres. Pero yo digo, una mujer de más de 45 años... Pero quiere decir que la recomendación vale para el señor y para la señora. Sí. No lo decía porque no hubiera entendido la pregunta, Javier. Estaba diciendo que en este caso concreto, un señor o señora, en este caso señoras porque están las más golpeadas en este colectivo, tienen que plantearse dos cosas. Uno, tienen que tener la capacidad a través de los servicios públicos de empleo, es decir, el ECIL y el SEPE, pero fundamentalmente el ECIL, la capacidad de exigir que se les dé la formación que tiene que ser el objetivo que les tiene que permitir la reclasificación y mejorar sus conocimientos que le permitan acceder a mercados nuevos de actividad. Estoy hablando de residencias, hostelería, comercio, pero claro, ya no vale de saber poner una cerveza, hay que saber poner una cerveza y otras cosas, ¿no? que están en el sector. Y dos, hay que plantear claramente la necesidad de que los servicios públicos de empleo se tomen muy en serio la capacidad de dar formación a los parados. Los parados no pueden ser, los servicios públicos de empleo no pueden ser una herramienta de contar parados. Tiene que ser una herramienta que permita el cambio de... Y sabéis, porque lo hemos denunciado las organizaciones sindicales y la patronal, la situación que en estos momentos están viviendo los centros de formación para parados que dependen del ECIL, están prácticamente sin actividad, entre otras cosas porque la Consejería de Empleo lo está dejando morir por inanición. Entonces, hay que tener la capacidad y hay que empezar a exigir a la CSP y al ECIL que lo que nosotros necesitamos es reciclaje para poder intentar llegar a Chime. ¿Es fácil? No. ¿Cómo va a ser fácil? Y además hay que buscar salidas en la vía del diálogo social, como hemos hecho y estamos haciendo con el diálogo social del Ayuntamiento, o como lo hemos hecho con la Diputación Provincial de Valladolid, o como se ha hecho con el Ayuntamiento de Valladolid, donde, entre otros ayuntamientos, donde se está haciendo ese tipo de trabajo que permite a esta gente poder darle una cierta salida, ¿no? Porque si no, lo que vamos a generar es una bolsa de trabajadores y trabajadoras que van a tener mala salida de futuro. Ahora mismo hay en Medina del Campo alguna empresa que esté en la cuerda floja, es decir, que estén sus trabajadores pendientes de que pueda haber un cierre de la empresa, que coste el sindicato. Que yo conozca, no. Cuando hablamos de grandes empresas, entendeme, estamos hablando de las empresas emblemáticas, no estoy hablando del taller, con todo cariño, lo del Pepe Pérez, que lo utilizo mucho, no estoy hablando del taller de Pepe Pérez, que son dos chimes y que, bueno, no me jubilo los trabajadores al paro, no, estamos hablando de empresas. Quiero decirte, Metalúrgicas Medina está funcionando a pesar de la compra por la multinacional alemana. Es verdad que con todas las incertidumbres que genera la situación que hemos vivido en el 21, Made Tower está teniendo un crecimiento importante con una buena carga de trabajo y que además, bueno, parece que las cosas se van enderezando y sin mucho problema. Bimbo, pues ya empieza a funcionar con otro talante y cuando digo talante me refiero con sus mañas, ya sabes, no lo digo que sea distinta a la otra, pero ya sabes que cada maestrillo tiene su librillo y Bimbo tiene el suyo, que es distinto al de Siro, pero bueno, la producción está funcionando bien y además con compromisos de traer nuevas cargas de trabajo distintas. Patatas Meléndez, no voy a decir nada que no sepáis vosotros, con las inversiones que ha hecho Javier Meléndez y su grupo empresarial, con la puesta en marcha de la nueva factoría automatizada, con unas inversiones de más de 30 millones de euros, que Iberesnac, a pesar de los problemas que siempre se tiene cuando tienes un proveedor como Mercadona, que aprieta las clavijas mucho, bueno, pues ahí está funcionando sin ningún problema y en principio las empresas que nosotros somos emblemáticas en la comarca, a pesar de los problemas que hemos tenido no hace mucho, bueno, parece que están las cosas un poco calmadas. ¿Eso implica que no haya problemas de carácter interno? Pues no, claro.
Pues en unas hay que hablar de jornadas, en otras de flexibilidad, en otras estamos discutiendo el convenio, pero eso, bueno, es el juego del día a día en las relaciones laborales que no tienen por qué variar mucho sobre ese contenido. Ahora mismo los sindicatos están perdiendo afiliados, digo en general, todos los sindicatos, que hace 2 décadas, bueno, hace 3 décadas, ¿no? Mirad, yo no me gusta hablar del conjunto así de sindicatos en abstracto. Yo que he tenido otras responsabilidades en la organización, en mi organización, yo soy de los que digo que los sindicatos siempre hemos sido el hermano pobre de la democracia. Tenemos que asumir unas responsabilidades que la Constitución nos obliga y que además tenemos que representar al conjunto de los trabajadores, sean o no sean afiliados. Es decir, cuando un sindicato negocia un convenio colectivo para el 100% de los trabajadores. Y que por lo tanto tenemos esa capacidad, lo digo porque claro, como aquí al final ahora parece que somos la pieza a cazar, uno de pieza a cazar coger, lo digo por utilizar un símil cinegético, como parece que somos la pieza a cazar por algunos dirigentes políticos de esta comunidad, pues resulta que nosotros tenemos que jugar un papel que es el que nos marca la Constitución. Por cierto, algunos hace muchos años defendíamos que si la gente no quiere, pues es fácil, negociamos para los afiliados y punto pelota, pues se nos dijo que eso era inconstitucional y que teníamos que jugar el papel que nos dio la Constitución. Pero yo puedo decir la mía. Mi organización en el ámbito de Medina del Campo no solo no ha bajado, sino que está creciendo, que nos movemos ya a día de hoy en 1.270 afiliados, somos la mayor organización afiliativa en el conjunto de la comarca, por supuesto por encima de cualquier formación política, y no tocamos pelo de poder, y tenemos que además con presencia de siendo la primera fuerza sindical en nuestra comarca desde hace ya varias décadas, por lo menos más de 12 años, y además, vuelvo a decirte, con un crecimiento afiliativo interesante. En el año 2017, la afiliación de mi sindicato eran 845 afiliados. Hoy son 1.273 a día de hoy. Por lo tanto, la salud no es mala, podría ser mejor, pero mala no es. Yo recuerdo hace unos cuantos años, ¿no?, pues que todos los días en los telediarios, en los informativos, salía Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, porque estaban continuamente en todas las noticias. Ahora yo, los 2 responsables de los sindicatos, perdón, apenas les veo en televisión, cosas puntuales. Hace tiempo, vamos a convocar una huelga general. Hace mucho tiempo que no escucho yo esa palabra de huelga general. ¿Está todo tan bien para no movilizarse los sindicatos ni hacer algún tipo de presión? Mirad, yo tengo que decir una cosa a esto que me planteas, Javier. La huelga general es el arma más potente que tienen los trabajadores. Y como es el arma más potente, no se puede utilizar de forma aleatoria. Quiero decir, porque si haces una huelga general y no sale bien, ¿qué haces? 3 huelgas generales. Y si no sale bien, ¿qué hacemos? 5 huelgas generales. Es decir, la huelga general es una herramienta que tiene que utilizarse con mucho tiento. Con el mismo tiento que hay que hacerlo la utilización del concepto de la huelga. La huelga cuesta dinero, y cuesta dinero a los trabajadores. O sea, no solo pierden las empresas, sino pierden los trabajadores. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de trabajar en la vía de la negociación. Ahí siempre que decimos, nosotros tenemos un binomio que decimos siempre, sobre todo en comisiones, que todo proceso de negociación tiene que llevar un binomio que es presión-negociación. Pero la presión hay muchas formas que no solamente es la huelga. Y además hay que ser fundamentalmente discretos. Yo creo que el papel que hemos aprendido los sindicatos con los últimos 40 años, y lo digo porque el otro día lo decía el secretario general de la UGT, aquello de que si no pudo Francisco Franco con los sindicatos, malamente va a poder alguien que crea que desde ahora tiene capacidad de hacer desaparecer las organizaciones sindicales de clase. Con esto no estoy diciendo que sobre ninguna organización sindical, pero un sindicato de clase como Comisiones UGT tenemos la capacidad de que abarcamos a todos los sectores productivos de este país, desde los médicos a los celadores, desde los maquinistas hasta el peón del taller, y que me estáis entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones sindicales? Trabajar mucho, os puedo prometer que trabajamos mucho y procuramos dar el menor ruido posible.
¿Eso significa que no nos movemos? No. Con el tema, por ejemplo, que hablábamos al principio de la entrevista, con el tema del INCE, pues antes de llegar a la rueda de prensa, nosotros hemos tenido conversaciones con el ayuntamiento, con la patronal, con la empresa, con asambleas con los trabajadores. ¿Cuándo hemos tenido que salir? Cuando había que denunciar una situación que ya era límite, y era que los trabajadores perdían el puesto de trabajo. Entre eso y lo otro, hay muchas horas de trabajo efectivo. ¿Qué hacen los dirigentes de nuestro sindicato? Trabajar mucho, pero si es posible en silencio. Solo falta hacer una cosa. En este país solo se ha llegado a acuerdos conjuntos con el tema de la pandemia, donde hubo 12 acuerdos de diálogo social, sindicatos, ministerio y patronales, COE y PYME, y además la última reforma, es la única reforma laboral de este país que se ha negociado y han acertado tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales. Por cierto, alguien dirá que esto es, me vais a permitir el raca-raca, otra vez que utilice la expresión, ¿no? El raca-raca. Pero el otro día leía un artículo del Financial Times, por cierto, periódico nada sospechoso de ser de izquierdas, donde valoraba precisamente el trabajo que se estaba haciendo desde el Ministerio de Trabajo por ser capaz de poner de acuerdo a los empresarios y a los trabajadores con el gobierno de turno. O sea que ese es nuestro papel. ¿Expectativas para este año que acaba de comenzar? Llevamos 20 días para el año 2023. Pues las expectativas para nuestro sindicato, por supuesto, hay que seguir atendiendo el tema de la negociación colectiva. Ahí estamos trabajando mucho, porque tenemos abiertos como mínimo 2 convenios colectivos, posiblemente un tercero, veremos a ver, porque están en esa línea de negociación. Bueno, pues habrá que seguir trabajando a intentar conseguir unos convenios colectivos dignos. Digo, me refiero en nuestra comarca, no estoy hablando de las provinciales, que eso les cae a otras personas. Y nosotros planteamos 3 elementos que para nosotros son muy importantes. Primero, a pesar de que tenemos elecciones políticas en mayo, yo creo que tenemos que seguir insistiendo desde lo positivo al conjunto del Ayuntamiento de Medina del Campo de que hay que seguir trabajando en el desarrollo del diálogo social. Yo creo que está siendo una muy buena herramienta para evitar situaciones de exclusión social que son importantes, que hemos firmado para el año 22 y 23, con lo cual en principio tenemos todo el año ganando, y lo que tenemos que hacer es que se vaya cumpliendo lo que allí hemos pactado. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y ahí vamos a estar, no digo ojo avizor, sino el papel que nos toca, en el tema del plan territorial de fomento. Yo creo que en la última reunión que tuvimos con ellos, que tuvimos del seguimiento, ya se hablaba de que era posible que a partir del entorno de la segunda mitad de este año ya se podían poner en marcha proyectos interesantes. Estamos hablando por encima de los 36.000 euros, es decir, hay una cantidad muy importante económica, 200.000 euros, he dicho 36.000, no, perdón, 200.000 euros para el tema del desarrollo del sector comercio en la comarca, en Medina del Campo, con el objetivo de desarrollar, pero es que tenemos un programa importante que es la puesta en marcha de todas las infraestructuras necesarias para desarrollar el polígono del Escaparate. Sabéis que el objetivo del PTF era crear una estructura territorial de polígono que permitiese la implementación de industrias de gran calado, no el taller pequeño, que tiene todo respeto, pero para eso tenemos otros polígonos, sino crear una zona donde aquellas empresas que puedan tener interés en aparecer tengan la zona. Está ya avanzado los proyectos de las depuradoras de aguas residuales y en los centros de transformación de agua potable para la zona. Está muy avanzado el proyecto de trabajo en la línea, o eso nos han contado, tanto industria como el ayuntamiento, para la puesta en marcha de los sistemas de transformación eléctrica en la zona del polígono. Está avanzando y se está trabajando en lo que es el centro de transportes, en el que está previo a llegar al polígono, y confiamos que podamos empezar a ver eso en marcha y empecemos a poder ofrecer la posibilidad de que vengan industrias a esta zona para que no solo tengamos un movimiento de nuestros duros, permitidme una expresión que era muy de mi abuelo, nuestros duros, sino que podamos meter nuestros duros y algunos que podamos comprar fuera, ¿no?
Y lógicamente hay que seguir trabajando, y ahí lo está haciendo muy bien la plataforma, que además yo sé que participa en tu programa, el responsable de comunicación de la plataforma, y yo creo que hay que seguir trabajando para que de una vez por todas el proyecto de corredor atlántico y de centro de intermodal de transportes sea una realidad, porque eso, entre el PTF, el centro de transportes y el tema de la intermodalidad, podemos situar a Medina, yo creo, que en una situación, no voy a decir idílica, pero sí importante, si a eso lo sumamos el otro gran tema, que es el tema del corredor agroalimentario, que puede ser una apuesta para unir tres provincias, que además tienen un peso muy importante en el sector agroalimentario. O sea, con lo cual hay retos interesantes a poder desarrollar a lo largo de este año, y en algunos casos pues nuestro papel será el apretar a los que tienen que tomar decisiones para que trabajen más rápido de lo que les gustaría. Yo me doy cuenta, precisamente hablando de ese corredor atlántico, que cuando nació la idea, se hablaba mucho de Medina, pues a todo el mundo nos ilusionó y nos sigue ilusionando, ¿no? Lo que pasa es que hay un parón y no sabemos nada y, claro, estamos expectantes a ver qué pasa. Claro, vamos a ver, mira, el problema del corredor atlántico hay una situación de proyecto de futuro que implica que hay una apuesta por parte del gobierno de la Unión Europea para desarrollar el transporte ferroviario, sobre todo el transporte ferroviario de mercancías. Porque el transporte de viajeros no hay discusión. O sea, si algo ha conseguido la alta velocidad es que está captando muchos viajeros de todos los puntos. Entonces, el tema del corredor atlántico lo que plantea claramente es que mucho del transporte que ahora mismo, o una parte del transporte que ahora mismo se hace por carretera, se puede hacer por ferrocarril. Para eso es importante el tener nudos de transporte, que ese es el objetivo. ¿Qué tiene que haber? Pues la famosa discusión de este país. Ya sabes cómo son estas cosas, cuando planteas un nudo en algún sitio siempre sale otro, ¿y por qué no le ponemos en no sé dónde? En Villaconejos, o por no poner ninguna comunidad para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero es cierto que ahí se está haciendo un trabajo interesante, que hay unas apuestas, pero que hay que unir Europa, España, Portugal y además, permitidme la expresión, y templando gaitas. Pero sí que es cierto que para nosotros es muy importante dos cosas. Una, que la Junta tenga claro dónde tiene que poner y cuál tiene que ser el corredor, que Portugal para ellos es importante el corredor del Duero, no otros, ni tan siquiera por Lisboa, que ahí hay un Cristo abierto guapo entre los dos países, con el tema de cómo se enlaza Lisboa con Madrid, y que ahí va a haber que seguir trabajando. Es verdad que todos teníamos claro que era una apuesta de futuro, no va a ser corta y una apuesta de futuro. Y volviendo al símil ferroviario, hay algo que nosotros queremos seguir insistiendo, y es que a ver si somos capaces, que se me olvida plantearlo, uno de nuestros objetivos a lo largo del 2023 es saber si somos capaces de haber puesto en marcha, aunque sea como concepto, aunque no sea con toda la infraestructura, el corredor de cercanías Medina-Palencia, porque ese sería ya, digamos, el acicate definitivo, primero a que la estación clásica de toda la vida no desaparezca, y dos, a que buscando una situación de mercancías, de cercanías, consigamos que la gente pueda ir de Medina a las universidades, a Valladolid, y al revés, con más calidad, con menos problemas y a un precio razonable. Tenemos que finalizar, pero yo no quiero dejar de preguntar al responsable de comisiones en la zona. El próximo día 12 de febrero están llamados a pasar por las urnas los sindicatos agrarios. Hay un sindicato, como es una alianza, UPACOAD, que dicen que tiene tintes donde puede estar símil con la OGT. ¿Comisiones en el mundo del campo no tiene nada que decir? ¿No? Vamos a ver, tenemos el sindicato Comisiones Obreras nace como un sindicato de empleados, de trabajadores, ¿vale? Nosotros tenemos una definición, y es que somos una organización sindical de trabajadores y no lo somos de autónomos. Nosotros en su momento creamos una organización que se llama TRADE, que es la Trabajadores Autónomos Dependientes, que intentábamos desde esa posición, nunca dentro del sindicato, sino como una organización paralela que pudiese aglutinar a ese tipo de trabajadores autónomos dependientes. Sabéis que
¿Qué son los trabajadores autónomos dependientes? Pues el mejor ejemplo son todos los repartidores de furgonetas. Son autónomos, pero ya me contarás tú qué autónomos, porque si trabajan para, voy a poner una marca con perdón, publicidad. Si yo trabajo para Seur, llevo la furgoneta de Seur y solo muevo paquetes de Seur, ¿soy trabajador autónomo o soy trabajador de Seur? ¿Vale? Ese es el que llamamos trabajadores dependientes. Y el sector del campo, nosotros lo que siempre hemos tenido claro es que nosotros no podía trabajar en nuestra organización, aquellas personas no podían estar afiliadas, perdón, aquellas organizaciones o aquellas personas que pudieran tener en su seno trabajadores contratados. Y el sector del campo pues tiene siempre, en algunos casos, muchos trabajadores, desde el que corta, desde el que poda, desde el que tal. Entonces, es verdad que tenemos buena relación, tenemos muy buena relación con la UCCL, muy buena relación, tanto que nosotros participamos en sus congresos y él suele participar en los nuestros, pero somos dos organizaciones separadas, ¿no? Es cierto que la UPA ha estado muy cercana a la UGT, pero la UGT tiene otra filosofía. La UGT tiene autónomos, incluso autónomos con personas asalariadas, tiene la UPA como las organizaciones agrarias en su sindicato, pero nosotros hemos tenido otra filosofía. Debe ser que venimos de realidades distintas. Claro, nosotros venimos de las comisiones obreras que se creaban en los años 50 y lógicamente ese pozo nos pesa y no, vamos. ¿Apostamos por alguna organización? No. ¿Reconocemos que tenemos buena relación con la UCCL? Sí, pero bueno, son independientes y, como decía el refrán, a que a Dios se le dé, San Pedro se la bendiga. Esperemos que hemos tenido esta semana un debate precisamente con los tres sindicatos agrarios, ASAJA, UPA y UCCL, y ya entiendo un poco las posturas. Y me está usted comentando que, bueno, pues les cae bien UCCL, a UPA, COA le cae bien UGT y a ASAJA es un poco donde están englobados ahí los... Bueno, no es así, ¿eh? No, sí, pero me refiero un poco por afinidad. Nosotros tenemos buena... Pero también la tenemos con el Sindicato Nacional de la Policía, sí, o con la Unión de Guardias Civiles, la Asociación de Guardias Civiles, y no por eso están en comisiones obreras. Quiero decir, nosotros tenemos buena relación con muchas organizaciones. Es verdad que la UCCL tenemos buena relación, hablamos de buena organización desde cuando estaba nuestro anterior secretario general, Ángel Hernández Lorenzo, o sea que hace ya 22 años de esto, ¿no? Entonces, quiere decir que no tenemos mala relación con ellos. La UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, ha estado en UGT, no es que tengan buenas relaciones, que han estado dentro de la UGT, y hombre, ASAJA, pues miren usted, no es una organización profesional, pero el que quiera decir que ASAJA no es afín al Partido Popular, pues que ya venga Dios y lo vea, ¿eh? Participan en las formaciones, aparecen en sus listas, que es más cercano al PP que cualquier otra organización. Por lo tanto, aquí puros no hay ninguno. Isidoro Hernández, gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado.